La perra negra. Me llamo Isaías, nací en 1985 y esto ocurrió en el verano de 2007, cuando regresaba al rancho El Arenal, en la Sierra de Durango. Había pasado el día trabajando en la cabecera municipal y confiado en alcanzar el último camión, llegué a la parada a las 5:02, justo para ver la nube de polvo que dejaba el motor mientras se alejaba carretera arriba. No quise gastar en una noche de hotel. Además, a esa edad uno cree que nada malo puede pasar. Así que, me resigné a hacer dedo. Por suerte, a los 20 minutos se detuvo la camioneta de Rubén, un conocido del rancho El Naranjo. Me dejó cerca del crucero de piedra donde empieza la vereda que ataja por el monte. Faltaban unos 6 kilómetros hasta mi casa y el sol todavía calentaba. Esa ruta la conocía desde niño. Brecha angosta, pinos, encinos, olor a tierra y resina. Yo llevaba mi cámara compacta colgada al cuello. La fotografía era mi vicio, y aquel atardecer pintaba de oro los troncos. Mientras avanzaba, el canto de los totopos resonaba entre las ramas, y las sombras se alargaban. A los 2 kilómetros noté algo raro junto a un tronco caído. Un pequeño círculo de veladoras rojas apagadas, un frasco con tierra oscura, y en el centro, una muñeca de trapo atravesada por alfileres oxidados. El pábilo todavía olía a cera reciente. Tomé una foto. Al mirar por el visor sentí un leve mareo, como si el aire vibrara. Pensé en supersticiones, pero igual me persigné antes de alejarme. Di un paso y algo crujió bajo mi bota. Incliné la linterna que llevaba en la mochila aunque todavía había luz. Era una fotografía de estudio, tamaño credencial, descolorida por la humedad. Mostraba a un hombre con bigote tupido y mirada seria. Tenía un agujero quemado justo en la frente. Sentí un escalofrío que me recorrió del cuello a los talones. Tiré la foto sobre el montículo de hojas y seguí caminando, tratando de no mirar atrás. No había dado 100 metros cuando el bosque se quedó sin ruidos. Nada de pájaros ni insectos, solo mi propia respiración. Entonces la vi. Una perra negra gigantesca parada en medio del sendero. Era más alta que un Rottweiler, pero más delgada, con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la poca luz que quedaba. Sus ojos relucían como carbones encendidos. No gruñía, no movía la cola, solo me observaba. Me obligué a avanzar, con calma, sosteniendo la mirada para que no oliera mi miedo. Al acercarme 3 pasos, la perra se giró con elegancia y comenzó a caminar por la vereda, cabeza erguida, sin voltear. El instinto me gritaba que no la siguiera, pero la senda era estrecha y el monte denso. No había cómo rodearla sin perderme. Bajé la vista un instante para acomodar la cámara, y al alzarla de nuevo la perra había desaparecido. No escuché hojas ni ladrido ni breaking de ramas, solo silencio. Seguí con el pulso acelerado. El cielo se tiñó de un rojo sucio, y cayó un viento frío que no pertenecía a esa hora del año. El canto de un búho retumbó a mi izquierda, y al girarme, la linterna iluminó algo colgado de una rama. La misma fotografía del hombre bigotón, ahora atada con un listón negro. Retrocedí un paso y tropecé contra una piedra. Casi caigo. Al incorporarme vi que la foto no colgaba de una rama sino de la garra de la perra, que estaba parada detrás de mí, tan cerca que olía su aliento rancio. No recuerdo haber gritado. Corrí. Sentí las ramas rasguñándome la cara, la cámara golpeándome el pecho. Corrí hasta que la luz del cielo se volvió violeta. Cuando paré para orientarme, me di cuenta de que no estaba en el sendero, sino en un claro que jamás había visto. En medio, un círculo de piedras formaba un altar bajo una encina muerta. Sobre las rocas, 13 retratos envejecidos. Cada uno tenía un agujero en la frente. Entre ellos, reconocí la imagen que había pisado. La noche cayó de golpe, sin crepúsculo. Encendí la linterna y el haz tembló sobre las fotos. En el instante en que la luz tocó la última, un gemido brotó del suelo, como aire escapando de una caverna.
Las piedras comenzaron a desprender tierra húmeda, y apareció la perra, saliendo de entre las raíces arrastrando cadenas invisibles. Sus ojos rojos se fijaron en mí, y la linterna se apagó, aunque juraría que las pilas eran nuevas. Todo quedó negro, y el aire olía a carne quemada. Sentí una lengua áspera rozándome la mano. Cerré los ojos con fuerza y murmuré: «El Padre Nuestro». Cuando los abrí, la perra había retrocedido un par de metros. Parecía tambalearse, como si algo tirara de ella hacia atrás. Entre su pelambre surgió un brazo huesudo. Una mano amarillenta agarraba su lomo y, poco a poco, emergió el torso famélico de una mujer anciana, cubierta de tierra, con los ojos cocidos y la boca sellada por alambre oxidado. Quise correr, pero las piernas no respondieron. Aquella mujer alzó la mano libre señalándome el pecho. Sentí un dolor agudo, como si un clavo atravesara mi esternón. El olor a óxido llenó mi boca. A mis pies apareció la cámara. El flash se disparó solo, iluminando el altar y cegándome. Cuando la luz se disipó, ya no había perra ni anciana. Solo el círculo de piedras y las fotos ardiendo sin fuego, consumiéndose en silencio. El claro quedó a oscuras, y de pronto, un murmullo surgió detrás de cada tronco. Voces apagadas, rezos entrecortados, sollozos. El viento giró sobre mí, cargado de polvo que raspaba la piel. Comprendí que el bosque respiraba. Entonces recordé lo que contaba mi bisabuela. En estos montes, la brujería se hereda, y las deudas se pagan con sangre familiar. Apreté los puños y recité el nombre de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, uno por uno, como pidiendo permiso a la tierra para volver a casa. El viento cesó. Una claridad gris plateada bañó el claro. Era la luna ya alta. Vi el sendero a unos metros ahora despejado. Caminé despacio con las manos temblorosas. Cada paso parecía hundirse más de lo debido, como si el suelo fuese blando. Al fin alcancé el camino principal y divisé la primera casa del rancho. Todo estaba en silencio, sin gallos ni perros. Toqué la puerta de don Laureano, el vecino más cercano. No contestaron. Empujé y cedió. La casa vacía, la mesa puesta, la comida fría. Seguí hasta la mía. La puerta estaba entornada. Dentro, mi madre dormía en la mecedora, como si nada hubiera pasado. Respiraba tranquila. No quise despertarla. Necesitaba creer que la normalidad aún existía. Fui a mi cuarto. La cámara todavía colgaba de mi cuello. Revisé la tarjeta de memoria. Solo había una imagen, tomada a las 5:48. En ella aparezco yo, de espaldas, junto al altar, iluminado por el flash. Detrás de mí, la perra negra y la anciana con la boca cocida. No recuerdo haber tomado esa foto. Intenté borrar el archivo, pero la pantalla parpadeó y la cámara se apagó para siempre. Al día siguiente, volví al claro con plena luz, acompañado de Rubén y 2 vecinos. No encontramos piedras, ni fotos, ni rastro de pisadas. Solo hallamos mi linterna inservible y un olor a ceniza. En el sendero exactamente donde vi a la perra por primera vez, descubrimos una huella enorme, como de cánido, con 4 garras marcadas en la tierra seca. Nadie quiso tocarla. Han pasado 18 años. Jamás volví a andar de noche por esa vereda. La foto impresa aquella misma semana la guardo en un cajón bajo llave. A veces la oigo vibrar, como si algo reclamara salir. Hay noches en que los perros del rancho empiezan a aullar sin motivo. Entonces sé que el cerro recuerda mi nombre. Y cuando el viento baja desde la encina muerta, traigo en la memoria el olor a cera y óxido, y el siseo de las velas que nunca apagué. No busco que me crean. Solo escribo esto para que, si alguna vez encuentran una perra negra en el camino, sepan que no todos los animales son de este mundo y que algunas fotografías se toman solas, como promesas de una deuda que todavía late bajo la tierra. El pantano de las almas. No diré mi nombre por miedo a que me encuentren.
Crecí en un pequeño pueblo de Luisiana, rodeado de pantanos, tan arraigado en mi memoria que no puedo olvidar el olor a humedad y tierra podrida que parecía colarse en cada rincón de nuestra casa. Desde niño, escuchaba las historias que los viejos del pueblo contaban al calor de la fogata, sobre los pantanos y las sombras que acechaban en la niebla. Eran cuentos que los adultos repetían casi por costumbre, para asustar a los niños o mantenerlos alejados del peligro del pantano. Una leyenda en particular siempre resonaba entre esas voces. Decían que los espíritus de los esclavos que murieron en la construcción de las grandes plantaciones quedaban atrapados en el lodo, vagando sin descanso. Pero, como cualquier joven, nunca creí en esas historias. Eran solo fantasías, ecos de un pasado que la gente no podía dejar atrás. Y yo, como tantos otros, lo ignoraba. Hasta que escuché los gritos. Vivía con mi madre en una casa antigua, una construcción de madera que crujía a cada paso y cuyo techo parecía amenazar con derrumbarse con la primera tormenta fuerte. Mi padre nos había dejado cuando era niño, y desde entonces las cosas nunca fueron del todo fáciles. En el pueblo, todos nos conocíamos, y había algo familiar y agobiante en la forma en que todo parecía girar en torno al pantano. Aunque la vida era tranquila, había siempre una sensación subyacente de algo que no podías ver, pero que estaba allí. Los días eran largos, con el calor que parecía envolver cada cosa en una capa pegajosa, y las noches eran inquietantemente oscuras, como si el pantano reclamara cada sombra para sí. Una noche en particular cambió mi vida para siempre. Era pleno verano, y la humedad hacía imposible dormir. Mi ventana estaba abierta, pero la brisa que esperaba nunca llegó. En su lugar, un espeso manto de niebla se extendía desde el pantano hacia el pueblo. Miraba al exterior, inquieto, cuando escuché algo que al principio pensé que era el viento. Pero no era eso. Eran gritos. Sonaban distantes al principio, como si vinieran de lo profundo del pantano, pero cada segundo parecían acercarse más. Era un sonido estridente, agudo, lleno de una angustia que jamás había oído antes. Me quedé quieto, con el corazón latiéndome en la garganta, mientras escuchaba el eco que venía en oleadas, como si estuviera siendo arrastrado por el viento. Al principio pensé que era un animal, tal vez un coyote o un lobo, aunque nunca habíamos visto uno cerca. Pero había algo en esos gritos que no se sentía natural, algo que se me clavaba en los huesos. Bajé las escaleras en silencio, cuidando no despertar a mi madre, y salí al porche. El calor exterior me golpeó como una pared, pero lo que más me afectó fue la niebla. Era tan densa que apenas podía ver más allá de unos metros, y el sonido de los gritos parecía moverse entre la bruma, rodeándome. Di un paso hacia el jardín, con una mezcla de curiosidad y temor, y entonces sucedió algo que nunca podré explicar del todo. Los gritos se detuvieron. Así, de repente. Y en su lugar, el silencio más absoluto. Un silencio tan pesado que hizo que los latidos de mi corazón parecieran ensordecedores. Sentí una presión en el aire, como si el mundo entero hubiera contenido el aliento. Y entonces lo vi. Una sombra, o más bien un contorno, moviéndose entre los árboles cerca del pantano. No distinguía detalles, pero era grande, más grande de lo que cualquier persona debería ser, y se movía de una manera que no parecía natural. Como si flotara en lugar de caminar. Me quedé congelado, incapaz de moverme o apartar la mirada. Quería pensar que era mi imaginación, que el calor, el cansancio y las historias que había escuchado de niño estaban jugando conmigo. Pero esa cosa no desaparecía. El grito volvió. Esta vez no desde la distancia, sino justo detrás de mí. Di un salto hacia la puerta y la cerré de golpe. Mi corazón palpitaba tan fuerte que temí que me estallara en el pecho. Me quedé allí, pegado a la madera, temblando. Intenté convencerme de que lo que había visto no era real, que todo era producto de una mente cansada. Pero los sueños que vinieron después no me dejaron olvidar. Noche sin descanso. A partir de esa noche, los gritos comenzaron a aparecer en mis sueños. Soñaba que caminaba por el pantano, rodeado de la misma niebla espesa, y siempre, justo detrás de mí, los gritos se acercaban. Era una angustia inexplicable.
Aunque intentaba correr, mis pies se hundían en el barro y sentía que algo me arrastraba hacia abajo. Despertaba sudando, con el sonido aún resonando en mis oídos y la sensación de que, aunque era solo un sueño, algo había cambiado en el aire. Algo me seguía. En los días que siguieron, el pueblo también comenzó a notar cosas extrañas. Animales muertos aparecían en los límites del pantano, descompuestos más allá de lo que era normal. Perros que nunca se alejaban de sus dueños empezaban a aullar en mitad de la noche, como si algo los acechara. Y más de una vez, las mismas sombras que yo había visto parecían moverse por la niebla al atardecer. Me convertí en una sombra de mí mismo. Apenas dormía, y cuando lo hacía, los sueños me perseguían. La gente comenzó a notarlo. Algunos me miraban con lástima, otros con recelo, como si supieran algo que yo no. Fue entonces cuando mi madre me contó algo que nunca hubiera imaginado. La maldición del pantano. Mi madre había vivido toda su vida en ese pueblo. Me contó que los gritos en el pantano no eran nuevos. Eran algo de lo que se hablaba en voz baja, una historia que había pasado de generación en generación. Decían que los espíritus de los esclavos muertos en las plantaciones, aquellos que habían sido abusados y dejados a morir, no podían descansar. Sus almas estaban atrapadas en el pantano, condenadas a repetir su sufrimiento una y otra vez. Algunos creían que si escuchabas los gritos y los seguías, te perderías para siempre, devorado por la niebla. Otros afirmaban que los espíritus buscaban venganza, que llamaban a los vivos para arrastrarlos con ellos. Le pedí a mi madre que me contara más, pero solo negó con la cabeza, advirtiéndome que dejara el asunto en paz. Pero ya era demasiado tarde. Algo había despertado. Las semanas pasaron y el aire se volvió más pesado. La niebla no parecía disiparse del todo, incluso durante el día. Los gritos comenzaron a aparecer no solo por las noches, sino también durante las madrugadas, justo antes de que el sol asomara por el horizonte. Cada vez estaban más cerca. Había días en los que sentía que, al girar una esquina, me toparía de frente con esas sombras. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí enfrentarme a lo que fuera que me estaba acechando. Cargado con una linterna y una vieja escopeta que había pertenecido a mi abuelo, me dirigí al pantano. No era una decisión racional, lo sé. Pero el miedo se había convertido en una obsesión. Sentía que si no lo hacía, los gritos me seguirían hasta volverme loco. El pantano por la noche era aún más inquietante de lo que había imaginado. La linterna apenas iluminaba unos metros delante de mí, y la niebla hacía que las sombras se retorcieran en formas extrañas. A cada paso, el lodo parecía intentar tragarse mis pies, como si el pantano mismo me resistiera. Pero seguí adelante. El grito vino de repente, justo a mi derecha, tan cerca que el frío me recorrió la espalda. Me giré con la linterna, y lo vi. Era una figura humana, o al menos lo que quedaba de una. Su piel estaba desgarrada, sus ojos huecos, pero lo peor era su boca, abierta en un grito silencioso. Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí. La luz parpadeó, y sentí el frío del pantano rodearme, como si algo me arrastrara hacia abajo. La desesperación me invadió, pero en el último segundo, disparé. El sonido de la escopeta rompió el silencio, y la figura desapareció en la niebla. Me tambaleé hacia atrás, respirando con dificultad, pero lo que había visto, lo que había sentido, no desaparecería tan fácilmente. Desde esa noche, los gritos cesaron. Pero el pueblo nunca volvió a ser el mismo para mí. Dejé la casa de mi madre poco después y me mudé lo más lejos que pude. Aún así, a veces, en la quietud de la noche, cuando el viento sopla de cierta manera, creo escuchar esos gritos otra vez, y sé que aunque haya dejado el pantano atrás, algo de él me sigue. Y siempre lo hará. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.